De la unidad número 3 vamos a ver lo que es la erosión o formación de cárcavas. Esto mediante el formato de Semarnat con AFOR. Erosión de cárcavas. Van a ser aquellos procesos de remoción del suelo que normalmente se dan por agua. Se presenta cuando se concentra la escorrentía sobre una sola dirección de escurrimiento. No varía, por lo tanto, al ser el paso continuo del agua sobre el mismo lugar, va provocando la formación de una cárcava. En las primeras etapas, lo que vamos a ver van a ser pequeños canalillos que se forman insignificantes, pero conforme pasa el tiempo se van ensanchando y forman una zanja más profunda a lo que conoceremos como cárcava. Tenemos este paisaje en donde se ven ligeramente algunas pequeñas rayas que nos dan la imagen de los canalillos que se forman. Y posteriormente vamos a ver que esos canalillos, si no tenemos el control adecuado, nos formarán una cárcava, como lo presenta en la siguiente ilustración, donde ya se ve la barranca y donde hasta personas pueden estar dentro para estar realizando estudios de la misma. Una vez que la cárcava se ha iniciado, va a continuar su crecimiento en 3 dimensiones si no hacemos algo al respecto. Estos son los parámetros conforme va a crecer la cárcava, pero vamos a manejar una ilustración para entenderlo mejor. En la figura número 1, el agua cae en esta posición, en esta figura, a 90 grados, como lo está indicando más o menos. Va a salpicar, ¿sí? Por eso nos está manejando estas flechitas, lo que es el suelo, y va a provocar que en esta parte empiece a ancharse un poquito la parte del suelo. Cuando llega el momento que logra abrir un poquito más de espacio, como está aquí en esta parte, la saliente que nosotros tenemos aquí ya no va a tener cómo sostenerse y por lo tanto por gravedad le va a ganar el peso y va a terminar derrumbándose. Al derrumbarse nos queda nuevamente la figura de esta forma. Así es como se va ensanchando poco a poco una cárcava y su proceso va a seguir nuevamente al paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4 y así sucesivamente. Posteriormente, el siguiente paso es un crecimiento lateral. Va provocada por la erosión en los canalillos y va a ser a lo largo de la pared de la cárcava. Y posteriormente el crecimiento del fondo de la cárcava, que va a ser ocasionado por el escurrimiento superficial en el piso. Conforme va pegando el agua en el piso, también le va haciendo un pequeño hoyo y se va hinchando cada vez más hasta que lo vuelve más profundo cada vez. La clasificación de las cárcavas. Las cárcavas pueden ser dependiendo de su forma. Entre ellas encontramos las siguientes. Forma de la sección transversal. Puede ser de tipo U, una pequeña barranquita de esa forma. Puede ser de tipo V. Esto se va a presentar cuando el subsuelo tiene más resistencia que el suelo superficial. Y la última, que es de tipo de trapecio. Y esto es por la resistencia del suelo a la erosión. B. Por la profundidad y área de drenaje, las cárcavas se clasifican de la siguiente manera. Van a ser pequeñas cuando su profundidad en metros sea menor a 1 y su área de drenaje en hectáreas sea menor a 2. Van a ser medianas cuando su profundidad es de 1 a 5 y su área de drenaje es de 2 a 20 hectáreas. Y por último van a ser cárcavas grandes cuando su profundidad sea de 5 metros y su área de drenaje sea mayor a 20 hectáreas. Y por su continuidad se pueden clasificar en continuas, significa que hay una principal y hay redes secundarias que se generaron, y las no continuas, que es una sola línea. Vamos a ver la cuantificación del volumen de un suelo perdido en una cárcava. Esto es importante para saber o conocer la manera de detener esa pérdida de suelo en las cárcavas. Tenemos todas las herramientas necesarias para hacer un estudio y sobre todo una aplicación de conservación de suelos. Para saber cuánto suelo se pierde en la formación de una cárcava, debemos de cuantificar su área, entender cuánto es lo que estamos perdiendo. Se checa mediante secciones transversales de la cárcava en diferentes tramos. Se va a medir un pequeño tramo a lo largo, ¿sí?
No podemos medir toda la cárcava porque es demasiado grande, pero sí por secciones, y vamos a medir cuánto mide de longitud un tramo que queremos estudiar. Después de medir la longitud, la multiplicación del área y después esa misma longitud dará el volumen del suelo perdido. Se debe de ocupar la densidad aparente del suelo para obtener la cantidad de suelo perdido, en este caso su peso. Tenemos esta pequeña imagen en donde en esta parte es la primera sección transversal y tenemos la letra AA y la letra AB. A mayúscula y A minúscula significa aguas arriba y A mayúscula y B minúscula significará aguas abajo. La línea L o esta palabra L va a significar la longitud o distancia que exista desde este punto hasta este punto, ¿correcto? Eso es el tramo que vamos a estudiar. La metodología es la siguiente. Vamos a medir el ancho total de la cárcava, significa lo que mide de aquí hasta acá. Vamos a dividir el ancho de la cárcava en porciones iguales. Entre más irregularidad encontremos en lo que viene siendo la figura esta de la cárcava, más secciones vamos a hacer. Vamos a medir cada una de las secciones en consideración de sus distancias parciales, cada una, para saberlas. De tal manera que después de calcular estos datos, el área de la sección, de acuerdo a la siguiente fórmula, la vamos a establecer así. Tenemos que A es igual a D, que va a multiplicar a E sobre 2, más la sumatoria de las secciones, más E' sobre 2. A va a ser el ancho de la sección. D será el ancho definido para la toma de las profundidades de la cárcava. Y H va a ser la profundidad de la cárcava. El HE y el HE' van a ser las medidas iniciales y finales que se van a tomar y van a estar cerca de las paredes de la cárcava. Vamos a ver un ejemplo. En un terreno se presenta una cárcava de 8 metros de largo, la cual se dividió en diferentes secciones, como lo muestra la figura, obteniendo las siguientes mediciones. A esto nos referíamos. Tengo lo que es mi ancho de la cárcava completo, y en este caso dividí en secciones, ¿sí?, para que yo pudiera identificar mejor los diferentes niveles que tengo en la parte inferior de la cárcava. Decíamos HE y HE' van a ser las alturas del inicio y del final que pueda yo tener en la cárcava. El valor de D. La primera parte, en aguas arriba, el valor de D va a ser de 1.3 metros de ancho. El valor de D en aguas abajo va a ser de 1.4 metros de ancho. Y el tipo de suelo es arcilloso. De esta manera tenemos este cuadro que vamos a ocupar, donde dice medición de la coordenada, no es otra cosa de la sección que vamos a utilizar. Profundidad de la cárcava aguas abajo, tengo las siguientes medidas: 1 metro, 1.10, 1.24, 1.45, 1.35, 1.15, mientras que para aguas arriba tengo 0.9, 1.05, son otros valores que me va dando dependiendo los resultados que me dio cada medición de mis secciones, como vimos anteriormente. Para obtener el área de la cárcava vamos a utilizar la siguiente fórmula. El área media de la cárcava va a ser igual a aguas arriba más aguas abajo dividido entre 2, donde AM es área de la sección media de la cárcava, AA es área de la cárcava aguas arriba y AB área de la cárcava aguas abajo. Por lo tanto, sustituyendo los valores, lo tenemos de la siguiente manera. Estos valores los vamos a ocupar de la tabla. Ya vimos que esta parte 1.3 es el valor de D. El 0.9 es lo que vale HE y 0.95 lo que vale HE'. Los demás valores que tengo aquí son los valores que me dio cada sección.
tomando en cuenta la sumatoria que tengo. Al hacer toda mi operación, ¿sí?, de todo lo que está dentro del paréntesis, lo voy a multiplicar por 1,3 y mi resultado va a ser el de 2.73. Es importante que ustedes consideren que los números que van dentro de esta parte, al final de cuentas nos indica aquí. Si yo tuviera 5 números, aquí tendría 5 y al final de cuentas necesitaría sacar un promedio para hacer todas las demás operaciones. Voy a sustituir en aguas abajo, es el mismo procedimiento, 1.4, este es el ancho, 1 es mi primer metro en HE, 1.15 es mi medida en HE' y el mismo procedimiento. Recordando que aquí tengo el 4, que son mis 4 valores que voy a tener aquí, y que al final de cuentas necesito un promedio. Al hacer toda mi operación me sale 3.304. Ya que tengo mis valores de aguas arriba y aguas abajo, voy a sustituir esos valores en la fórmula que ya había visto. Entonces, el área media es igual a 2.73 más 3.304 dividido entre 2. Mi resultado de área media es de 3.017 metros cuadrados. Ya con el área de la cárcava se determinará el volumen de la siguiente manera. Tenemos que volumen es igual al área media, que va a multiplicar a la longitud que habíamos dicho que tenía la cárcava. Así es como son mis variables. El área media de la sección de la cárcava y L la longitud de la cárcava. Vamos a sustituir. Recuerden que de volumen me dio 3.017 metros cuadrados y de longitud tenía 8 metros de mi cárcava. Por lo tanto, mi volumen va a ser igual a 24.136 metros cúbicos. Después de obtener el volumen, se debe multiplicar por la densidad aparente del tipo de suelo. Recordemos que en datos anteriores teníamos el tipo de suelo arcilloso. Y su peso es de 1.100 kilogramos por metro cúbico. Al hacer la operación, me sale que la pérdida de suelo es igual al volumen de 24.136 metros cúbicos multiplicado por mi densidad aparente de 1.100 kilogramos por metro cúbico, me da un total de 26.549 kilogramos de suelo perdido o su equivalente a 26.5 toneladas. Con esto podemos cuantificar la cantidad de suelo que se puede perder al formarse una cárcava, dependiendo ya de las dimensiones que nosotros la estemos encontrando. Por su atención, gracias.